Él desde hace 19 años es profesor de nuestra casa. Él es de formación diseñador de la comunicación gráfica y maestro en ciencias y artes para el diseño. Su especialidad y sobre todo el campo en el que él se ha desarrollado tiene que ver con el asunto y con el estudio de la producción de animación en stop motion, y además pues él cuenta con un diplomado en Advanced Studies in Character Animation, y donde él ha generado una gran cantidad de interacciones con los grupos que tiene a su cargo, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a ver su charla que se denomina La animación digital entre el arte y la tecnología, donde nos va a exponer las características teóricas, técnicas y artísticas que se llevan a cabo para la aplicación y el desarrollo y producción de productos complejos del diseño animado. Bueno, adelante. Pues muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar con ustedes. Y el día de hoy vamos a tener una charla acerca de lo que es la animación, sus aplicaciones en el medio profesional en México, y vamos a terminar ya con lo que es la animación digital. Y vamos a comenzar por ver de dónde salió la animación y por qué la animación digital tiene tanto de la animación tradicional y es como una unificación, una amalgama de todas las técnicas. Entonces, primero que nada vamos a comenzar a ver de dónde salió la animación. La animación surge a finales del siglo XIX con la invención del cinematógrafo. Antes había habido varios avances en relación a esto, pero generalmente eran un estilo como de juguetes, ¿no? El taumatropo, cosas por el estilo, en donde era muy limitado el movimiento, no se podía hacer una narrativa específica de historias largas hasta que llega el cinematógrafo. Esto es bien importante porque la animación, desde que surge por lo que son avances tecnológicos o avances técnicos. Cuando surge el cinematógrafo, por ejemplo, que se estaban haciendo las primeras películas a 24 cuadros por segundo, pues era obvio que esto se iba a trasladar al arte. Entonces empieza a surgir la animación en dos rubros muy distintos. En lo que es América, por ejemplo, había una tradición muy fuerte de lo que eran los dibujos en tiras cómicas. Entonces los dibujantes comenzaron a usar el cinematógrafo para hacer lo que se conocería los dibujos animados. Y en lo que es Europa del Este, tenía una tradición muy fuerte de los teatros de marionetas. Entonces, digamos que lo lógico fue usar eso con el cinematógrafo y empezó la animación en stop motion, que es en sí tomar marionetas, tomar objetos para moverlos cuadro por cuadro. Empieza el avance de la animación paralelamente con lo que sería el cine y empieza a evolucionar muy rápido en los dos continentes. En América, por ejemplo, en los dibujos animados, uno de los grandes ejemplos que tenemos es Winsor McCay, que era un dibujante de tiras cómicas muy famosos. Habrán ustedes escuchado de lo que es El Pequeño Nemo en el País de los Sueños, que se volvió a hacer, digamos, un remake más anime. Pues él hizo esa película y también hizo el primer corto donde históricamente se reconoce que sale un personaje animado que se llama Jetry el dinosaurio. No sé si podríamos ver un pequeño fragmento. En este momento, por ejemplo, con Jetry, él dibujaba en hojas grandes y lo dibujaba todo cuadro por cuadro. En este momento todavía se usaba la animación a 24 cuadros por segundo, se hacía cada dibujo, con la cámara se filmaba un cuadro y posteriormente se comenzaba a pasar. Este es un documental que pueden encontrar ustedes en la red, donde se hace una anécdota, donde Winsor McCay apuesta que puede hacer bailar a un dinosaurio, puede hacer moverse a un dinosaurio. A ver si nos podemos ir un poco más adelante, a ver la animación total, lo más que se pueda. Entonces él comenzaba a dibujar esto y a final de cuentas lo puso, digamos, en pantalla, ¿no? Estas son hojas, eran toneladas de hojas que tenían que hacer y en ese momento la tecnología era muy rústica. Cada dibujo se tenía que hacer en su totalidad en el papel, no había, digamos, otro avance, que lo vamos a ver en unos momentos, que saldría. Entonces él dibujaba cada cosa, y cada cosa me refiero a que el fondo, aunque estuviera fijo, se tenía que hacer cuadro por cuadro en hojas de papel, generalmente era papel blanco. Este es Jetry, el dinosaurio, digámoslo así, pero imagínense el trabajo tan fuerte que se tenía que hacer, en donde el dinosaurio se hacía cuadro por cuadro y el fondo también. Esto que ven ustedes se pasaba en teatros en donde todavía no había audio, había una persona que estaba tocando para animarlo, y uno de los trucos que se dice que hacía este cuate es que se ponía así, estiraba la mano, entonces parecía que el dinosaurio en una escena tomaba de él, ¿no?, la manzana, ¿no? Es una sensación en ese momento, el inicio de los dibujos animados. Estamos hablando de 1914,
en lo que sería América, en la parte de los dibujos animados. Muchas gracias. En la parte de lo que era Europa del Este, empezó a surgir a ver si podemos ver un pedacito, lo que sería el stop motion, con un animador, Starewicz, que comenzó haciendo sus cortometrajes de animación, pero lo que él quería hacer primero, por ejemplo, uno de sus primeros documentales, fue con insectos, ¿no? Porque él, la anécdota cuenta, que lo que quería hacer era ver cómo se apareaban una especie de escarabajos, pero no podía porque lo hacían debajo de la tierra. Entonces agarró los insectos, les puso un esqueletito de alambre y los empezó a mover. Esto que están viendo ustedes es de 1912 y son insectos con esqueletos de alambre y es la técnica que se conoce como stop motion. Ponen una pose, se saca un fotograma, ponen otra pose, se vuelve a sacar otro fotograma, otra pose, se saca otro fotograma y así consecutivamente se va haciendo toda la historia. No es muchísimo tiempo. Entonces esto ya tiene también una personalidad muy definida, son los personajes que ya se mueven, y esta es una anécdota muy chistosa, ¿no? Porque es de un camarógrafo, que hay una persona que lo insulta, lo empieza a seguir, ve que está teniendo una aventura, se mete a un antro donde hay libélulas, lo agarra, luego su película se la pasa en un escenario con mucha gente, la esposa se da cuenta, se acaban peleando, entonces es ya todo un ejemplo de un guión muy desarrollado, ¿sí? Toda una comedia, un melodrama con insectos nada más. Esto es 1912 y es importante recalcarlo porque para la historia de la animación que tenemos nosotros, pues todo empieza con Walt Disney, ¿no? Todo el mundo piensa que esto empezó con Disney y que en 1937 se hizo la primera película animada de la historia, eso es totalmente falso. En Europa Oriental ya habían muchísimos ejemplos y la primera película animada de la historia se hizo en 1917 y lo hizo un argentino. Curiosamente le hizo un argentino, pero no hay registro de la película porque se destruyó, ¿no? Entonces esto sí es muy importante saberlo porque fue en América Latina y fue un latino. La primera película de la cual se tiene registro, muchas gracias, de la cual, vamos a ver con el siguiente, se tiene registro, digámoslo así, la hizo, curiosamente, la dirigió una mujer, ¿no? Que se hizo en 1926 y se llama Las aventuras del príncipe Ahmed, que se hizo con una técnica que se llama cutout. Son recortes donde ella los hacía con un cartón negro, siguiendo más o menos la tradición de los chinos, del teatro chino, y la hizo ella, ¿no? Entonces toda la animación tiene una serie de anécdotas muy fuertes. La primera película la hizo en latino, la primera película de la cual se tiene registro en 1926 la hizo una mujer alemana, Lotte Reiniger, que incluso la pueden buscar en internet. Hay un pequeño documental de ella ya mayor, donde muestra su proceso, hace una marioneta y se pone a animarla, ¿no? Prácticamente en su casa. De ahí, también en los Estados Unidos teníamos cierto tipo de desarrollos. Cuando empieza la animación y empieza el cine, no solamente se hacían ya documentales y cuestiones dramatizadas, sino también fue el género de la animación y al mismo tiempo se comenzó a explorar con lo que se llamaban los efectos especiales, que comenzaron prácticamente por un accidente, ¿no? Cuentan por ahí que tenían una película grabando algo, alguien la apaga, el actor que estaba se va y cuando la vuelven a poner a grabar, pues desaparece, ¿no? Que en ese momento fue así como que, órale, ¿qué hicieron? Y de ahí empiezan los efectos, hubo varias personas que fueron bastante reconocidas y empezaron en todos lados. En España hay un animador, Segundo de Chomón, que empezó a explorar este tipo de técnicas donde parecía un peine que peinaba a alguien, cosas por el estilo, y llega Georges Méliès, que empieza a mezclar mucho la tradición del teatro, las escenografías teatrales, con el cine y empieza a desarrollar este tipo de cosas que empiezan a hacerse efectos especiales muy rústicos, ¿no? En su momento, como el viaje a la luna, por ejemplo, que es tan famoso, y este tipo de desarrollos. En ese momento las películas se destruían muy fácil, se volvían a reciclar y las guerras, digamos, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial marcaron un papel muy importante en la cuestión del cine. Entonces le vamos a decir por qué. Y empiezan los efectos visuales en donde trataban de hacer las cosas de una manera que fuera más entendible para el público. Willis O'Brien es un animador que hace los efectos o la animación de King Kong en 1933, que hicieron un muñeco como de este tamaño, de piel de conejo, en donde empezaron a hacer los efectos especiales mezclándolo con algo que se llamaba el matte painting. El matte painting, digamos así, es un desarrollo tecnológico en sí,
donde cuando grababan en un vidrio pintaban cierto tipo de cosas, se ponían enfrente de la cámara y la cámara estaba grabando la pintura y el fondo, ¿no? Por ejemplo. Entonces se veía como que había una combinación. Willis O'Brien hace la animación de King Kong, que en su momento fue muy popular, y junto con el matte painting, que era la pintura en vidrio, se comienzan a hacer fondos que no había en ese momento, ¿sí? Estábamos hablando de los años 30. Para llegar a este momento, los dibujos animados tuvieron otra cuestión tecnológica muy fuerte, que fue la introducción de las hojas con acetatos. ¿Qué es esto? Se hacían micas transparentes, entonces se hacía el fondo una sola vez y los personajes se hacían en acetato, que era un proceso muy caro y muy extenuante, porque tenían que hacerlo en papel primero, luego calcarlo en el acetato, entintar en el acetato, colorear en el acetato, poner el fondo, poner el acetato, y era bueno, sigue siendo, si es así, un proceso muy fuerte, porque hay que tener guantes, porque si no se los ponen, la grasa de las huellas digitales se queda, y cuando se proyecta una pantallota, pues se ve la huella, ¿no?, más grande. Entonces tenían que hacerlo con guantes, y era un proceso carísimo, ¿no?, carísimo. Entonces vamos a seguir con la siguiente, por favor. Este más o menos es un diagrama en donde se muestra lo que era el matte painting, en donde, si se fijan ustedes, hay cosas que no había en el escenario, en donde en el vidrio estaba esta torre que se veía, estaba la construcción y empezaron a hacer sus efectos visuales. Esto es muy importante, lo vamos a ver en unos momentos en la animación digital, porque la animación digital retoma todas estas técnicas y las pone en la computadora. Ahorita vamos a ver por qué. Esta es la base de la composición digital actual. Vamos a la siguiente, por favor. Y de lo que fue King Kong, hubo un niño que le encantó la película y fue a ver a Willis O'Brien a pedirle un consejo. Fue con unas animaciones de dinosaurios chiquitos que tenía. Willis O'Brien lo vio, le aconsejó y llegó tan emocionado que le habló a su papá y a su mamá de esto y lo empezaron a ayudar en un momento determinado en su carrera. Esta persona se llama Ray Harryhausen. Harryhausen es uno de los nombres más famosos en la animación stop motion y en los efectos visuales del mundo, uno de los más grandes animadores que hay. Entonces Harryhausen se mete a la marina y en una de esas, ya que se iba a retirar, tenían un montón de película vieja que ya no le servía, ¿no? Entonces este cuate la agarra, se la lleva y empieza a hacer sus pequeños cortos, sus primeros cortometrajes que hay. Y la ventaja que tuvo Harryhausen es que su papá era un ingeniero que empezó a hacer los esqueletos de metal, empezó a hacer sus marionetas y su mamá los vestía, todo un negocio familiar. Entonces empezó a hacer sus cortos y sus películas y Harryhausen crea lo que se llama el Dynamation, que era usar dos proyectores diferentes. Usaba, digamos, tenía su marioneta aquí, tenían el fondo de este lado que era proyectado desde atrás, entonces se proyectaba el fondo de la película que ya estaba filmada y tenían las marionetas, digamos, enfrente, ¿no? Entonces había una cámara grabándolo todo, otra proyectando desde atrás y fue lo que le llamó el Dynamation, que para los efectos especiales en su momento fue una tecnología tremendamente fuerte. No sé si podríamos ver ahí un pedacito en internet de una película que se llama Jason y los Argonautas. Así se llama, ahorita a ver si la podemos encontrar. Vamos a estar pasándonos así en internet y en la presentación esto. Entonces, Ray Harryhausen empezó a hacer efectos para un montón de películas. Las más famosas fueron las de aventuras, por ejemplo. A ustedes no les tocó, pero ya los que estamos con más canas, nos tocó todavía los matinés en el cine, en donde pasaban sus películas. Había una que se llama Jason y los Argonautas, Sinbad y los Siete Mares, en donde todos los efectos de personajes eran hechos con esta técnica, ¿no? Y hay una muy famosa, es una pelea de unos esqueletos en la película de Jason y los Argonautas, que se ha imitado, duplicado, generado toda la historia y todavía se sigue haciendo, ¿no? Este fue Ray Harryhausen. Dentro de todas las cuestiones tecnológicas que se iban haciendo, los hermanos Fleischer empezaron a calcar personajes sobre imágenes. Tenían también un proyector que proyectaba desde atrás una imagen, ponían una hoja y la calcaban. A esto se le conoce como rotoscopio. Lo empezaron a hacer también en 1914, 1915 más o menos, y se popularizó tremendamente la técnica, ¿no? Porque era mucho más fácil. Y se empezó a incorporar en muchas peliculitas o cortometrajes de animación. La primera serie Superman, el mismo Disney utilizó el rotoscopio muchísimas veces, y actualmente se sigue usando como una técnica que se ha ido más hacia el diseño que hacia el cine. Aquí vemos, por ejemplo, lo que es Lotte Reiniger. Sí, si quieres vemos
del dato que dábamos, que dirige la película de Príncipe Pac-Man. Este, por ejemplo, es la película de Cazando los Arconautas, la escena de los esqueletos, donde estos esqueletos son así chiquititos, ¿no? Entonces ellos graban primero a los actores y posteriormente Harryhausen proyectaban desde atrás en una pantalla y él empezaba a hacer todo lo que eran las escenas de los esqueletos, ¿no? Él empezaba a hacer la animación y la animación la tenía que hacer conforme se movían estas personas. Sí, que ya había practicado la coreografía con otros actores una y otra vez para posteriormente ponerlo aquí. Entonces, este tipo de cosas en su momento pues eran muy fuertes. Nosotros ya lo llegamos a ver un poquito viejito por la tecnología, ¿no? Ya la gente tiene el ojo más educado. Entonces ya las nuevas generaciones ya esto se les hace hasta aburrido, ¿no? Para uno era así como una maravilla, ¿no? Entonces cuando grababan esto pues no había nadie y los esqueletos eran los que se movían. Entonces imagínense todo el trabajo, porque en ese momento ponían a los esqueletos y él, generalmente Harryhausen, trabajaba muchas veces solo. Incluso la última de sus películas animadas se llama Furia de Titanes, que posiblemente la vieron ustedes, del 81, fue la última que hizo él, en donde él solo hizo la medusa. Entonces dicen por ahí que se tardaba como 13 horas por cuadro porque tenía que mover a la medusa más todas las vigoritas una por una y volverla a poner, ¿no? Y en una entrevista con Harryhausen, ya muy mayor, le preguntaban si no le daba flojera hacer eso, ¿no? Y decía, pues es que en ese momento no había de otra, ¿no? Así se hacía y así lo hacíamos, ¿no? Unos animadores muy fuertes. Ya murió grande y actualmente es toda una leyenda. Esta ojalá la puedan ver completa ustedes. Es una escena muy padre. Bueno, a mí todavía me gustó mucho. Y esta la van a ver en videos musicales, en otras películas, en 3D, 2D, stop motion, ¿no? Hay varios homenajes en varias cintas que incluso hacen esta pelea. Entonces todo esto de los esqueletos están hechos cuadro por cuadro, así es. Lo mueven una vez, se quita el animador, lo mueven otra vez, se quita, pasan un fotograma, y en ese entonces no había tecnología digital, por lo tanto lo hacían con la cámara y no había manera de ver qué había pasado hasta que se revelaba y se proyectaba. Y eso pasaba con esta técnica del stop motion para los efectos y también pasaba con los dibujos animados. Si quieres vamos a dejarlo ahí. Vamos a la siguiente lámina, por favor, muchas gracias. Ahora, Disney comienza a hacer muchísimos avances en relación a los dibujos animados y al cine animado como tal. Lo primero que empezó a hacer Disney fue a introducir la cuestión de los personajes ya patentados, y esto lo hace porque el primer personaje que hace Disney era un conejo que se llamaba Oswald y se lo vuelan, y aprendió muy bien su lección. De ahí hizo a él, al Mickey Mouse, que tampoco lo hizo él, pero lo patentó él, ¿no? Fue una de las personas que trabajaban con él, y empieza todo el desarrollo de lo que es la gran industria de la animación en los Estados Unidos, donde Disney tenía muy en la cabeza lo que era la tecnología y lo que tenía que introducir. Disney empieza a hacer sus cortos sin sonido hasta que empieza a meter la música. Un corto muy famoso es Steamboat Willie, que lo han de haber visto, que es Mickey Mouse silbando, que es como empiezan todas las películas de Disney, que es un cortometraje, y posteriormente empieza a hacer sus películas, que la primera es Blancanieves en 1937, que tampoco fue el primero, ¿no? Starwix ya había hecho una película completa en 1930 que se llama The Tale of a Fox, en donde es un largometraje literalmente, donde los personajes son en stop motion grandes, que si los vemos, el diseño de personajes es curiosamente muy similar a Robin Hood, ¿no? Es prácticamente lo mismo. El rey es un rey león, es un zorro que se burla de ellos, hay una batalla campal, y años después lo vuelve a hacer también Walt Disney, ¿no? Que se fusiló de todo el mundo. En este momento era mucho más fácil hacer este tipo de cosas porque lo que se hacía en Europa, muy poca gente lo veía en los Estados Unidos, ¿no? Porque no había televisión, no había absolutamente nada, ¿no? Era cosa que se veía poco a poco. Disney empieza a innovar, que innovó muchísimo, empieza a ver esto como un negocio y empieza a tomar riesgos muy grandes. Hacen una película, los dos fotogramas que vemos aquí es de una película que se llama Fantasia o Fantasía, en donde la idea que él tenía era hacer un cortometraje con música clásica. Entonces se encierran en una junta que, según el libro de la película, duró 2 días a final de cuentas, en donde se decidió hacer una película completa con varias piezas de música clásica que se iban a animar. La película es única en su género, en su momento. Disney repitió la experiencia con Fantasía 2000 también, y prácticamente se quedó como todo un ejemplo. Esta película es histórica porque tiene varios elementos tecnológicos que cambiaron la historia de la animación, ¿no? Una, el sonido,
que crea una especie de sonido surround que se llama Fantasound, en donde lo que quería es que cuando la gente viera la película estuviera como una sala de conciertos. Entonces manda que en cada cine donde se fuera a proyectar hubiera bocinas en todos lados para reproducir esa sensación de las salas de concierto. Y también crea otra cosa que se llama la cámara multiplanos, que en ese momento se ponían en los dibujos animados el fondo, se ponía el acetato o los acetatos, la cámara y se grababa, no había profundidad. La cámara multiplanos pide a unos carpinteros y a sus animadores que la diseñen y es un aparatote enorme en donde la cámara estaba hasta arriba y hay planos separados por mucho espacio en donde el fondo realmente tiene una distancia fuerte de los otros planos. Entonces, cuando movían un cuadrito el fondo hacia un lado, entonces se movía diferente. Es como cuando vamos en la carretera, que volteamos, no sé si habrán visto cómo los primeros planos se ven muy rápido y conforme vamos con la distancia se ven más lentos. Era lo que quería hacer, una profundidad real de campo en relación a la animación. Y este es el principio del After Effects y de los programas por layers. Exactamente lo mismo, o sea, todo esto que estamos viendo, cuando llegamos a las tecnologías digitales, empiezan a crear los software y empiezan a jalar, bueno, esto cómo lo hacemos, esto cómo lo hacemos, cómo lo hacemos, y empieza un desarrollo mucho más fuerte, ¿no? Disney hizo todo esto. Cuando se estrena Fantasia o Fantasía, fue un éxito muy limitado porque entra los Estados Unidos a la guerra y necesitaban todo el material disponible, así que no había dinero para que las salas lo tuvieran y al público no le agradó mucho esto, ¿no? Y para Disney fue todo un experimento, porque Disney, que siempre estuvo muy censurado, hay una escena cuando sale este demonio, que es un demonio, es una montaña que se convierte en demonio, entonces hay una especie de aquelarre en donde hay unos seres así volando, ¿no? Desnudos, ¿no? Enseñando los senos y toda la cosa. Entonces, para esa época que Disney hiciera eso, era así como que, qué bárbaro, ¿no? O sea, no se puede hacer esto. Y la película quedó así, como un clásico, que le recomiendo mucho que la vean si pueden, porque es muy, muy bonita. Vamos a seguir con la siguiente. Y aquí la animación sigue avanzando y empieza a incorporar otro tipo de cosas, ¿no? Porque surge la televisión. Y con la televisión, entonces la televisión es un medio que empieza a agarrar tecnología de todos lados, ¿no? De entrada es un medio que cuando surge, por ejemplo, aquí en México, los primeros programas era una persona leyendo el periódico, ¿no? Dando las noticias. De ahí empieza a evolucionar porque no había tantos aparatos. Y el cine animado se empieza a hacer carísimo, porque en la década de los 50 un corto de Tom y Jerry costaba unos $50,000, ¿no? Entonces la Warner Brothers no podía ya producir ese tipo de cosas, entonces surgen dos animadores, William Hanna y Joseph Barbera, y en el 57 crean lo que se llama la animación limitada. Los que han visto Los Picapiedra o Don Gato en su pandilla, díganme que sí la han visto. Sí. Bueno, pues nosotros crecimos con eso y se acordarán de Pedro y el troncomóvil, ¿no? Sí. Donde movía sus piernitas y estaba hable y hable y lo único que se movía del fondo, ¿no? Y así se llevaban 5 minutos de las cal. Eso es animación limitada, en donde la regla es que no puede tener más de 6 cuadros por segundo o solo se puede mover una cosa muy específica, ¿no? Entonces, por medio de los acetatos lo empiezan a hacer y le bajan de un corto animado de 5 minutos de más de $50,000, empiezan a hacer una serie de 20 minutos por $5,000, ¿no? Entonces cambia la animación totalmente. Hanna-Barbera surge, crean a Los Picapiedra, crean un montón de cosas de superhéroes, Don Gato y su pandilla, que yo la vi de niño y juraba y perjuraba que eran como 100 capítulos, son como 30, ¿no? Pero para los que éramos niños, lo veíamos una y otra vez, ¿no? El famoso Don Gato, ¿no? Sensacional. Entonces esto, la televisión lo agarra y empieza a surgir la animación muchísimo más fuerte. Vamos al siguiente. Ahora, hay otra disciplina que empieza a hacerse en donde el diseño gráfico se empieza a meter, que es el diseño de títulos para películas, en donde empieza a haber ya diseñadores fuertes, en este caso, por ejemplo, como Saúl Baz, Pablo Ferro es latino, en donde comienzan a meter diseño gráfico y con esto de los gráficos, digamos así, se empieza a hacer una exigencia mayor. El inicio de esto con Saúl Baz fue en los 50, 60, donde tuvo participaciones muy fuertes, por ejemplo, en el caso de Saúl Baz con Otto Preminger, y luego se hizo muy famoso con Alfred Hitchcock, que incluso con Alfred Hitchcock se acabó peleando porque llegó un momento que Saúl Baz decía pues, que él estaba teniendo como más cuestión creativa que Hitchcock, no le gustó y que lo corre, ¿no? Pero hizo varias entradas, como la de la película Psycho, que es muy, muy buena, en donde ya empieza a meter cosas de diseño muy fuertes, donde la tipografía se rompe,
que era como una metáfora, ¿no?, de la mente del asesino, cosas por el estilo. Entonces esto empieza a avanzar también y se empieza a hacer toda en la industria. Vamos a seguir. Este es un fotograma, digámoslo así, de una de las entradas que hizo Saul Bass, que se llama Anatomía de un asesinato, Anatomy of a Murder, en donde este tipo de cosas se recortaban porque no había de dónde darle. Pero este tipo de estilo, si ustedes lo ven, se recuperó muy fuerte con lo que es la ilustración vectorial, que ahorita vamos a ver qué es eso en la animación digital. Entonces este tipo de cosas ahorita son muy famosas, son muy comunes, ¿no?, que es una síntesis muy fuerte de las cosas, que Saul Bass fue el que la empezó a meter. Vamos con el siguiente, por favor. Este es un fotograma también de una entrada muy famosa de la película de La Pantera Rosa, que nosotros conocimos por la serie de televisión. Entonces mucha gente piensa que primero se hizo la serie y de ahí sacaron al personaje. No fue así. Esta película era con Peter Sellers, que se trataba de un diamante que se roban y un inspector, el inspector Clouseau, que lo estaba persiguiendo. Hacen esta entrada de La Pantera Rosa, en donde sale el personaje completo moviéndose, y de ahí sacaron la serie de televisión que fue famosísima, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos más fuertes de cómo la animación empieza a entrar en el cine y cómo se empieza a hacer indispensable para cierto tipo de cosas, ¿no? Le gustó tanto a la gente que acabó una serie famosísima, que yo la vi de niño y ahora ya la volvieron a repetir, que curiosamente está mejor la viejita que la última, ¿no? Como que tiene más estilo y demás. Entonces, para este momento, los dibujos animados para televisión o cine ya eran muy famosos, ¿no? Estamos hablando de la época de La Pantera Rosa, el Correcaminos, por ejemplo, y el Coyote, que empezaron a meter esa serie de gags chiquitos, ¿no?, y empezarse una y otra vez a crear una síntesis muchísimo más fuerte. Vamos al que sigue, por favor. Ahora bien, ¿cuándo empieza la era digital? En la década de los 80 se empieza a hacer una carrera más fuerte por empezar a meter los desarrollos que empezaban con el cómputo que estaba surgiendo, ¿no? En ese momento la computadora era muy cara y lo que se hacía era como muy chafa, ¿no? No tenía la calidad ni la velocidad de producción que se estaba teniendo en los medios analógicos. Sin embargo, todavía había mucha insistencia de poder producir animación y gráficos tanto para televisión y cine por este medio. Ahora bien, esto se empieza a dividir en algunos sectores muy específicos, porque la animación en sí estaba muy bien establecida con los dibujos animados, tenía el stop motion, que también era muy reconocido, y se empieza a hacer una especie de amalgama con los sistemas, en donde se empiezan a crear sistemas que se conocen de entrada como lo que es los sistemas de pintado electrónico. Vamos a la siguiente. Sí, que son los sistemas, por ejemplo, que eran para dibujar y pintar, ¿no? El que se hizo más famoso fue un sistema que se llama Paintbox, de una marca que se llamó Quantel, en donde ya se desarrolló con una paleta y una pluma digital. Las plumas eran muy distintas. A mí me tocó todavía trabajar. Yo empecé mi carrera en esto en 1994. Muchos de ustedes todavía no nacían. Pues yo ya andaba ahí chambeándole. Entonces, la pluma era de metal y se calentaba. Entonces, la pluma tenía uno como acrílico que le teníamos que poner, porque para que registrara el comando había que pegarle así. Entonces, le ponía un acrílico para que no rompiéramos la cosa esa, ¿no? Entonces, el acrílico se cambiaba de vez en cuando porque lo llegábamos a perforar. La punta era de metal. Y todos teníamos un callo en el dedo de manejar esa cosa, ¿no? Porque estaba muy caliente y era tan duro que lo teníamos que manejar, y tenía un cable conectado, ¿no? Y así se empezó a dibujar. Con el Paintbox de Quantel fue el más famoso en su momento, y era un sistema que nos permitía ya hacer gráficos por computadora. Del Paintbox surge después el Photoshop y demás. O sea, en ese momento, imagínense, no había internet, no había Photoshop, no había Adobe, había piedras, no es cierto. Bueno, sí había piedras, pero no las usábamos nosotros. Entonces, y esto empezó a evolucionar a los programas de dibujo que tenían lo que se llamaba mapa de bits. Vamos a la siguiente. Que esto es muy importante en lo que es la animación y la ilustración. Se crean los vectores y los mapas de bits a finales de los 90. Y esto genera toda la calidad que estamos viendo. ¿Por qué? Porque los vectores son como ecuaciones que permiten un gráfico agrandarlo sin que pierda su calidad. Y los mapas de bits, cuando se agrandan, pierden la calidad. Es cuando empezamos a ver los cuadritos, ¿no? Entonces, los programas de pintado electrónico daban mucho más calidad, eran más pesados, pero perdían resolución. Y los vectores eran muchísimo más ligeros. Y esto dio pie, o se empezaron a producir, no para las películas, sino para la incipiente Internet, porque no se podían pasar archivos muy grandes, porque el ancho de banda era muy pequeñito, ¿no? Y surge una empresa que se llama Future Splash, que hacen un programa que luego lo compra Macromedia y le ponen Flash.
Sí, vamos al siguiente. Entonces, para adelante. Perfecto, entonces empezamos a surgir con varios. Estos son, digamos, los programas de animación tradicional que surgen. Esto que vemos ahorita son de pintado electrónico. Eso los absorbe la televisión y son los gráficos directamente para tele. Se acordarán los más grandes de programas que cuando iban a anunciar algo, ponían un cartón así, donde era totalmente rotulado a mano, y ponían los anuncios de las cosas, unas señoritas muy guapas, y luego se quitaban. Pues los programas de pintado electrónico lo que hicieron fue quitar a las chavas y poner el puro gráfico, ¿no? Que es lo que vemos ahorita en televisión. Esto es, digamos, los programas de animación tradicional que lo que pretendían hacer era imitar las técnicas tradicionales. Y fue un relajo porque la animación tradicional tiene un proceso muy fuerte. Hay que hacerlo primero en papel, luego pasarlo al acetato, luego colorearlo, y lo hicieron tal y como estaba, ¿no? Todo el proceso. Entonces, eran muy caros los sistemas y mucha gente no tenía acceso a ellos de entrada y ni siquiera le entendía, ¿no? Porque había conceptos como la barra de PEX, que es una barrita así de metal o plástico, donde las hojas perforadas es un registro que hace que más o menos la animación no se nos mueva tanto. Toda la gente no lo entendía. Pero este es un proceso de vectorización digital, donde se hacía el dibujo y posteriormente se pasaba a la computadora y se coloreaba. Vamos con el siguiente. Este es un ejemplo de uno de los primeros programas donde estaba el personaje. Teníamos aquí los colores, por ejemplo, que se hacían y posteriormente se iba acelerando el proceso de coloreado, ¿no? Incluso los softwares podía uno poner así, bueno, en este pixel vas a colorearle siempre, entonces hacía más o menos automático. Vamos al siguiente. Los programas de animación digital 2D empiezan a surgir, pero no son tanto como las de animación tradicional. Empiezan, digamos, a implementar cierto tipo de funciones, ¿no? Metodologías distintas, como fue el caso de Flash, que surge para una cosa, la gente empieza a animar, e incluso hubo programas muy famosos, MTV, que cuando todavía MTV pasaba música y animación, así antes de las porquerías que pasan ahorita, era muy famoso, ¿no? Entonces empezaron a hacer programas donde la gente mandaba sus propias animaciones en Flash y los pasaban. Fuera de los contenidos que luego no eran muy buenos, la técnica comienza a evolucionar muchísimo y se empieza a democratizar la cuestión de la animación en el mundo. Esto ya es la era digital total y completamente. Vámonos al siguiente. Este, por ejemplo, es un comercial que me tocó hacer alguna vez en los 90s, que es un híbrido. Este fue para el lanzamiento de una campaña de un producto que se llama Genodactarin, donde teníamos que hacer la animación del logotipo, y esto se hizo totalmente en papel. Fueron más de 600 dibujos hechos. Se capturaba en cámara porque no había escáneres, y de la cámara lo limpiábamos en la computadora y se coloreaba en la computadora. Este, por ejemplo, fue de los desarrollos híbridos por 1996 más o menos, que se llegaban a hacer aquí en México. Entonces teníamos que dominar más o menos la parte tradicional y también la parte por computadora, porque los programas que teníamos eran de pintado electrónico. El Flash, lo menciono porque Flash fue importantísima para la animación digital, porque fue el programa que cambió, digamos, las metodologías de trabajo en todos lados, ¿no? Fue el que dijeron, bueno, yo quiero hacer animación, no tengo que saber cómo se hace animación, la voy a hacer nomás que se mueva y se vea, ¿no? Fue muy barato y en México muchas empresas lo usaron para páginas web, pero también para cine, ¿no? Anime Studio, por ejemplo, creo que todavía sigue trabajando con Flash, o por mucho tiempo empezó a hacer películas con Flash. Que bueno, aquí las vimos nosotros en México, y permitía con un programa que era muy rudimentario, entre comillas, sacar ya producciones cinematográficas. Vamos al siguiente. After Effects. After Effects es otro programa digital que tiene muchísimas cosas muy efectivas. After, cuando surge, era más o menos como para animar algunos cuadros de Photoshop, más o menos chafa, y de repente empezó a evolucionar, empezó a meter una cantidad de cosas, y ahorita en el medio de la postproducción y de la animación, todo el mundo maneja un programa y el After Effects, ¿no? Es así como que indispensable. Permite animar 2D, permite hacer composición digital, que es mezclar varios archivos diferentes en uno solo, por ejemplo. Se hacen imágenes de canal, se edita ahí mismo. Es uno de los softwares más versátiles que hay, se hacen películas completas ahí y está pues muy a disposición de nosotros, ¿no? Ahorita vamos a llegar a los monopolios, lo mencionamos más. Este es un ejemplo, por ejemplo, de lo que es una película animada, Vals with Bashir, que estuvo en los Óscares, muy muy buena, en donde es un ejemplo muy fuerte de lo que es la animación digital. Los que le hicieron juran y perjuran que no es un rotoscopio. Yo digo que sí es un rotoscopio. Lo que hicieron fue agarrar como cada cuadro, lo recortaron y empezaron a animarlo. La película es una especie de
película documental en donde narra una historia muy cruda de guerra, en donde hay un personaje que no se acuerda, ¿no? Que estuvo en un momento muy fuerte de la historia y no se acuerda ni qué pasó. Entonces está visitando un montón de gente preguntándoles qué pasó, por qué no se acuerda, hasta que al final se recuerda. Entonces pasamos de la animación a tomas en vivo de lo que realmente sucedió ahí, ¿no? Y Ari Folkman, que es el director, en una anécdota cuenta que cuando estaban haciendo esto fueron a ver, creo que fue Buscando a Nemo, en donde los créditos pasaban decenas de animadores, texturizadores, y ellos eran como 20 personas en toda la película, ¿no? Entonces ellos le hicieron en Israel esta película, totalmente digital, es un peliculón, se la recomiendo que la vean, y es totalmente lo que es la animación digital, ¿no? En ese sentido, que para gente como nosotros que no tenemos tal vez tantos presupuestos, es un muy buen ejemplo de lo que se puede hacer, algo de muchísima calidad que llega a un público muy determinado. Vamos a la siguiente, por favor. Este es otro ejemplo de esta técnica del rotoscopio, ¿sí? Es una película con Keanu Reeves en donde este es el proceso completo. Si se fijan ustedes, graban la película, le empiezan a hacer el rotoscopio, empiezan los trazos y llegan a este nivel, ¿no? A este nivel. Estas películas no llegaron a ser muy populares porque es una técnica que le cansa a la gente después de un rato, a pesar de que tenía un elenco muy fuerte. Vamos a la siguiente. Perfecto. Ahora vamos a lo que es la animación 3D. La animación 3D se empieza a realizar un poco alejado de estos desarrollos porque algo totalmente nuevo. Se empieza a hacer un sistema en donde por medio de puras ecuaciones, cosas de matemáticas muy fuertes, se empiezan a hacer estos tres ejes, que es como digamos un símbolo matemático de lo que estaba pasando. Si nosotros tenemos un sistema digital 2D, tenemos un eje que es el X y el Y. El Z es el que da profundidad. Entonces comenzó a hacer un desarrollo donde las primeras animaciones eran muy rústicas, era un relajo hacer una figura como una esfera o un cubito que se pudieran mover por medios digitales. Esto comenzó a avanzar muy lentamente. Vamos a la siguiente. Ahorita es muy popular, ¿no? Pero en la animación 3D, por ejemplo, históricamente, hubo empresas que fueron claves, ¿no? George Lucas comienza a hacer efectos especiales con La Guerra de las Galaxias en el 76, que ya a ustedes se les hace algo viejito, pero en su momento pues nosotros estábamos maravillados, todo el mundo estaba maravillado con los efectos. Hay una anécdota, incluso hay una entrevista por ahí con uno de los que participaron, porque cuando empieza George Lucas a hacer sus efectos, nadie podía hacerlos, todas las empresas de efectos especiales le dijeron que no se podía hacer. Entonces contrata una serie de gente salida de la universidad y les dice, a ver, hay que hacer esto, ¿no? Y lo hicieron. Entonces le preguntan a uno de ellos después de una entrevista, oye, pero ¿cómo le hicieron para hacerlo, no? Si no se podía. Y dice, pues sí, es que no se podía, pero a nosotros nadie nos dijo que no se podía. Entonces lo hicimos, ¿no? Fue su respuesta. Y lo hicieron. Desarrollaron esas técnicas con el matte painting, las desarrollaron con stop motion. Y Lucas comienza a investigar cómo lo podía hacer mejor, porque no había nadie que lo pudiera hacer en Hollywood, ¿no? George Lucas fue el independiente más rico de la historia, porque él hacía sus propias películas. Incluso hubo un lío muy fuerte que es histórico, que él quería poner los créditos de las películas en determinado lugar, el sindicato dijo que no, se pelearon, y por eso en la tercera película, El Retorno del Jedi, Richard Marquand, que era un inglés, la dirigió, porque no le permitieron que un gringo lo hiciera, ¿no? Porque el sindicato se le fue encima. Un rollo muy loco, pero pasó. Entonces Lucas comienza a hacer desarrollos, digámoslo así, por medio de la computadora para efectos visuales. Entonces crea una empresa que no era Industrial Light and Magic, era Industrial Light and Magic y una microempresita que se llamaba Pixar. Entonces empieza a contratar un montón de gente que no eran precisamente animadores, desarrolladores de software, y contratan a un animador que curiosamente lo había corrido los estudios Disney, porque propone hacer una película por computadora al director de ese momento de los estudios Disney y lo corre porque dice que era carísimo, que estaba como loco. Y John Lasseter llega a Pixar. Y de repente los de Pixar le dicen a George Lucas, oye, queremos hacer una película y no sé qué. Y George Lucas dice, sabes que yo no tengo dinero, pero pues vamos a ayudarlos, vamos a ver si los vendemos a todos, ¿no? O sea, como Pixar. Y un fulano X, Steve Jobs, le ve futuro y compra Pixar. Dicen por ahí que Steve Jobs perdió $1 millón aproximadamente por 5 años consecutivos metiéndole dinero a Pixar hasta que hicieron la primera película, nadie conoce, Toy Story, y cambió la historia de todo, ¿no? De toditito.
era John Lasseter solo, Ed Catmull por otro lado, que ahorita son los dueños de Pixar, ¿no? De Disney, ¿no? De toditito completo. Entonces, la animación 3D se tardó muchísimo en desarrollarse y tiene un tiempo yo creo que muy corto. Bueno, para mí es muy corto. Ustedes creo que no nacían, no estaban naciendo. En 1996, 97, en el 97 presentan Maya, la primera versión, que venía de Alias, el Alias Power Animator, y fue toda una sensación. Yo recuerdo que en ese entonces trabajaba en una postproductora y nos mandaron un evento que se llama SIGGRAPH, que se hace cada año en Estados Unidos, se hace en Los Ángeles, se hace en otra ciudad de Estados Unidos, donde se reunían todos los desarrolladores de cosas por computadora en una semana mostrando todos los desarrollos, ¿no? Más fuertes de la tecnología 3D. Me acuerdo que fuimos ahí, me tocó ver la presentación de la primera versión de Maya, pues todo el mundo ahí gritando, ¿no? Porque las personas que hacen eso sí son así fans más fuertes, son más hinchas que los del fútbol, ¿no? Estaba esto a reventar y en el 97 la anuncian y empieza Maya, que fundía, digamos así, en un software cierto tipo de desarrollos. Ya un año antes había salido Softimage, que era un software muy potente, muy poderoso, en donde las máquinas eran carísimas. Una estación de trabajo en el 96, 97 costaba unos 250,000 pesos para comprarla en México. Era una máquina con el software, ¿no? Nadie la tenía más que las empresas más grandes. Y Softimage se le ocurre sacar su versión para un software nuevo que se llamaba Windows NT. Y de ahí bajaron de 250,000 como 80,000 pesos la estación, que era carísimo de todas maneras, y empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Para que se dé una idea de lo caro que era, en el año 2000, tomar un curso de Maya básico de 20 horas en la empresa que lo daba en México, costaba 20,000 pesos. Un curso de 20 horas de Maya, que no es nada, o sea, es lo básico, pero básico, básico. Y la gente lo pagaba, ¿no? Porque todo el mundo quería aprender. Actualmente se meten a YouTube y es gratis lo que antes la gente pagaba tanto, ¿no? Y se ha democratizado muchísimo. Estamos hablando de 20 años, que la verdad es muy poco para el nivel que se tiene actualmente. Vamos a otra más. Bueno, esto es un ejemplo de una animación 3D, es un comercial que llegué a hacer yo, que es parte de lo que es la democratización. Ahorita se los enseño. Este se hizo en un software que se llama Blender. Por ejemplo, el personaje se ha hecho en Blender. Este está hecho en un programa de pintado electrónico que se llama Artwrench, que también es muy barato para dibujar, y se compuso en el After Effects. Digo, hasta la voz la hice yo, y la hizo en mi laptop. Entonces, ahorita se pueden hacer estas cosas, la verdad, de forma muy económica, ¿no? O sea, muy barato, que antes era carísimo. Entonces, las tecnologías digitales han acercado muchísimo a la gente este tipo de cosas o este tipo de desarrollos. Vamos a la siguiente. Este es un ejemplo de un corto que se llama El modelo de Pigman, que lo hizo el director Pablo Ángeles, es exalumno de la UAM. Y tuve la oportunidad de trabajar con él en este corto, y él lo que hizo fue manejarle el 3D como si fuera stop motion. Este cortometraje ganó muchísimos eventos internacionales, ganó el Festival de Guadalajara, y es, digamos, mexicano, ¿no? Y parece realmente stop motion. Entonces, las tecnologías digitales llegaron ya a un punto tan fuerte que pueden manejar cualquier tipo de estilo que parezca realmente ese estilo por medio de la computadora. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, esto es stop motion, por llamarlo así. El stop motion es una técnica que sigue siendo todavía muy tradicional, pero ha tenido ya cuestiones muy fuertes de tecnología. Una de las principales es, digamos, la impresión en 3D, que antes todo se tenía que modelar y se tenían que hacer caritas individuales, todas modeladas a mano, pintadas a mano, y ahora con la impresión 3D lo hacen en la computadora, se imprime y queda mucho mejor, ¿no? Que son las películas que ustedes han visto, que son de las más famosas que hay, ¿no? Por ejemplo, la película de Kubo, ¿sí? Por ejemplo, tiene muchísimo de impresión 3D y muchísimos efectos. Vamos a la siguiente, por favor. Este es un ejemplo también de stop motion más tradicional. Este también yo lo pude dirigir, es un proyecto que se llama el Commodore Santa María, y esto se hizo con un software digital, que ya ahorita el stop motion también tiene cuestiones de captura digital. Se hizo con un software que se llama Dragon Frame, en donde es la ventaja que ustedes su cámara la conectan a la computadora y ya no tocan la cámara, la ponen en el tripié. Entonces, por medio de la computadora disparan, ven lo del foco, ven todo, absolutamente todo. Pueden ver un cuadro anterior, pueden correr la secuencia, pueden duplicar cuadros, variar la exposición.
Es una maravilla ese software y se ha hecho muy popular. Entonces, incluso para el stop motion, la tecnología digital está muy presente, ¿no? Y salen productos de muchísimo mayor calidad. Y no es algo tan caro, no es algo que esté alejado de nuestro bolsillo. Vamos a la siguiente. Los programas de composición, de edición y composición digital son programas como el que comentábamos de After Effects. Hay otro muy famoso que se llama Nuke, en donde nosotros podemos animar directamente y grabar cosas de diferentes formatos. Habrán visto que a veces en el cine graban a personas con una pantalla verde en la parte de atrás. Vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que hacen aquí? Por ejemplo, se graba con pantalla verde y en estos sistemas tienen la habilidad por dos cosas, una se llama por crominancia y la otra por luminancia, en donde pueden escoger un tono, digamos, del espectro, lo quitan, lo ponen transparente y se pone algo en el fondo, que es en sí el Dynamation de Harryhausen, pero digital, ¿no? Lo mismo. En vez de un vidrio, se hace totalmente digital, pero el principio es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, estos software tienen la versatilidad de poder hacer este tipo de cosas, que está también al alcance de nosotros. Con After Effects se puede hacer bastante bien. El software Nuke también está disponible, que tampoco es tan caro, y es el que se usa ahorita más en el medio digital. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, por el tiempo voy a cortar ahorita el PowerPoint y vamos a ver si gustan ustedes algunos ejemplos de animación para que vean más o menos. Entonces vamos a irnos a la carpeta. Perfecto. Vamos a ver Quimera. Vamos a ver un pedazo de un corto muy pequeñito que se hizo aquí en la UAM. Esta es animación experimental y se hizo prácticamente de forma digital con varias técnicas diferentes. Esto no sé si tenga audio, si escuchamos audio. Bueno, estos son varios fragmentos. Esto, por ejemplo, es ilustración digital prácticamente. Esto es animación hecha en Photoshop, que la hice con puros exalumnos de la universidad, de la UAM, en donde cada quien hizo un fragmento basado en un concepto. Entonces, esto todo es digital, entonces se puede producir de forma muy económica, digámoslo así, y la intención era meter varias técnicas artísticas en un solo producto, ¿no? Entonces, cada uno de los fragmentos que ven ustedes se hizo por una persona distinta, en donde lo mezclamos todo para hacer una especie de narrativa. En este caso es un tema de pesadilla, es un tema que tiene que ver con las drogas, en donde cada quien hizo lo que se le ocurrió y posteriormente lo editamos como una sola cosa. Por ejemplo, es animación que se hizo con café, que se mezcló con la animación digital y posteriormente se editó en un software, ¿no? En After Effects, para mezclarlo y hacer las transiciones y llegar a otro tipo de técnicas. Entonces, estas son exploraciones creativas que pueden hacer ustedes también. Esta es animación, por ejemplo, con Photoshop. Este es un segmento con 3D, en donde todo junto o mezclado se llegan a hacer este tipo de desarrollos que mezclan la parte artística con lo que sería la parte digital, ¿no? Son cosas un poquito más libres. Es un cortometraje que se ha pasado en unos 3 o 4 festivales que lo han aceptado en el extranjero, en Uruguay, en cosas por el estilo, en donde cada una de las personas que participaron hace un pequeño fragmento, ¿no? Son cosas muy económicas que pueden hacer ustedes en su casa. Vamos a ver otro más. Vamos a otra carpeta. Ahora vamos a ver ahorita algo ya de animación un poquito de más nivel, ¿no? ¿Dónde quedó el cine o los efectos visuales, ¿no? La animación 3D que vemos en las películas. Entonces, ahorita la pasamos. La animación 3D empezó a surgir, habíamos visto la cuestión de Pixar, pero también Lucas y mucha gente empieza a desarrollar lo que son los efectos visuales y los personajes, ¿no? Vamos a ponerle pausa un momentito. Perfecto. Esto empieza a surgir poco a poco y la intención era llegar a un realismo muy fuerte. Entonces se empiezan a hacer efectos visuales por computadora y la película que marca así como un antes y después es Jurassic Park, en donde se diseñó primero unos dinosaurios que iban a ser en stop motion, pero empezó un desarrollo paralelo y alguien los propuso hacer por computadora, ¿no? Y cuando salieron nadie lo podía creer. Ya había habido otros personajes antes, el mismo George Lucas ya lo había hecho con otras películas, en una película Sherlock Holmes donde hay una pelea por ahí, también de un personaje en 3D, y de ahí empieza a evolucionar los personajes muy fuertes. Lo que vemos nosotros actualmente en las películas es consecuencia de este desarrollo. Recordarán ustedes la película de Avatar, de James Cameron, que es la película más taquillera de la historia, con casi 2.800 millones de dólares, en donde él mismo desarrolló sus cámaras, bueno, las implementó, mejor dicho, toda esa tecnología al cine,
y por primera vez se hizo lo que serían las tecnologías, digamos las dos cámaras, el estereoscópico, ¿no? Que lo vemos tan fuerte el 3D, que es totalmente hecha por computadora. Las películas que nos acostumbramos a ver ahorita de 3D, pues tienen unos presupuestos tremendamente fuertes. Estamos hablando de unos 300 millones de dólares, que ya ni dicen bien el presupuesto, porque recaudan muchísimo dinero. Me imagino que todo el mundo vio las de los Vengadores o películas de ese tipo, donde ya los personajes digitales son toda una realidad y están totalmente animados, modelados por computadora, ¿no? Y mezclados con la acción viva. Entonces, un realismo tremendamente fuerte. Lo que tiene esto es que es muy caro de hacer y son muy pocas empresas en el mundo que lo hacen. El actor y lo crean totalmente digital. Este es digital totalmente, está hecho en computadora. Que sale en esta película con él. Sir, shall I begin targeting their fleet? Lord Vader will handle the fleet. When fire when ready. Y esta es la película del 76. Regional governors now have direct control over their territories. Fear will keep the local systems in line. Fear of this battle station. And what of the rebellion? Enough of this. Vader, release him. This bickering is pointless. Not after we demonstrate the power of this station. In a way, you have determined the choice of the planet has to be destroyed first. I grow tired of asking this, so it will be the last time. Where is the rebel base? You may fire when ready. Entonces, están viendo ustedes el desarrollo de un personaje digital. A mí se me hace impresionante cuando lo vi. Y estamos hablando de un personaje con 40 años de diferencia. ¿Y estos son los dos? Fear will keep the local systems in line. And what of the rebellion? In a way, you have determined 1976 y la de Rogue One que tendrá 2-3 años apenas, o sea, 40 años. Y este es el desarrollo más fuerte que se está haciendo ahorita, los personajes digitales. Hulk también es totalmente digital y en unos años pues vamos a ver ya cualquier actor que ya no está en películas, ¿no? Que era el proyecto que tenían hace muchísimos años, hacer una película otra vez con Marilyn Monroe, con Elvis Presley, con Humphrey Bogart, que alguien lo va a hacer, ¿no? Y son experimentaciones ahorita muy fuertes que se están haciendo en los Estados Unidos, que hay un gran capital metido en ellos y todas las compañías están haciéndolo de forma muy fuerte. Otro desarrollo digital de la animación es lo que lo habrán visto ustedes, que es la realidad virtual, que ahorita tiene el desarrollo. Se necesitan unos dispositivos que son unos lentes, que incluso nosotros los podemos usar, son unos cascos donde ponen su celular y es cada vez una cuestión más inmersiva. El problema que tienen ahorita todavía es que no se puede usar por tanto tiempo. Gente de más de 15 minutos la gente no lo aguanta, mucha gente se marea. Yo estuve en una empresa donde hacían este tipo de desarrollos y no lo aguantaba más de 40 segundos y me mareaba bien feo, ¿no? Porque realmente tienes esa sensación. Entonces están tratando de modificar la tecnología para que la gente tenga esa cuestión inmersiva sin los lentes, ¿no? Y son los desarrollos más fuertes que hay ahorita, digamos, a este respecto, ¿no? Que son millones y millones de dólares metidos ahí porque se recupera muchísimo dinero. Las películas, por ejemplo, ahorita la última de Los Vengadores, si la vieron ustedes, la última vez que vi las cifras, una semana, llevaban 1.940 y tantos millones de dólares recaudados de la pura película, sin considerar los juguetes, muñequitos, loncheras, playeras y derivados. Entonces es una cantidad de dinero impresionante que hay. Es una pelea muy fuerte en el mundo del entretenimiento por ver quién se lleva primero, digámoslo así, el pastel, y es una industria muy fuerte. En el caso de México, ¿dónde estamos parados con esto? México está ahorita en un momento muy importante de la animación, en un resurgimiento muy fuerte por la cuestión de la globalización y la industrialización a nivel mundial y, digámoslo así, la apertura de los mercados a cualquier tipo de persona. Hace unos 20 años trabajar en Estados Unidos era muy difícil, ¿no? El simple hecho de ser mexicano no entrabas. Ahorita ya no les importa tanto. Hay empresas como Industrial Light and Magic, la que era de George Lucas, que ahorita de Disney, que por ejemplo tiene una filial en Singapur, donde prácticamente todos son internacionales. Aquí en la UAM, bueno, yo conozco gente de la carrera de diseño gráfico que ha salido de aquí y trabajan en el extranjero. Uno de nuestros exalumnos más brillantes, bueno, está el mismo Pablo Ángeles, que trabajó en Hellboy, digámoslo así, también trabajó en Singapur, tiene un nivel muy alto, muy talentoso. Alberto Martínez Arce, que también ahorita tengo entendido que es el único animador mexicano en ILM,
No sé si vieron la última película de King Kong, la escena de los tentáculos, cuando pelea con un pulpo. Él la hizo, por ejemplo, él la animó y estudió aquí en la UAM. Juan Carlos Navarro está en Canadá, creo que en Sony, y hay muchísimos profesionales, ¿no? Rolando también anda por ahí. Entonces México está empezando a ser un exportador de talento. Entonces esto hay que saberlo hacer, ya no es tan complicado. Yo mismo tomé un diplomado en animación de personajes por internet, que es muy caro, pero tenías acceso a animadores de todo el mundo, ¿no? Animadores de Pixar, animadores de DreamWorks, que te dan la clase, revisan tus cosas y puedes tener ya niveles de calidad como en el extranjero, ¿no? Obviamente con muchísimo trabajo. Yo recuerdo ese diplomado en internet fue de lo más fuerte que me ha tocado hacer, ¿no? Jornadas durísimas de trabajo porque te revisan cuadro por cuadro. Pero ustedes tienen el acceso ya, cada vez se abaratan más las cosas y si a alguien le interesa realmente lo pueden lograr. Y cada vez hay más proyectos que se están abriendo y ahorita es una gran oportunidad porque ya no solamente son cosas que se van al cine, sino Netflix y todo este tipo de negocios es tan fuerte que se están haciendo contenidos directamente para internet, ¿sí? Directamente para medios donde no se necesita tal vez tanta experiencia o los presupuestos no son tan altos y se necesita una producción más rápida. Entonces, en el caso de la carrera de diseño gráfico, hay varios de nuestros exalumnos trabajando ahorita. Misael García ahorita estaba en la película Día de los Muertos en Guadalajara, ahorita se fue a Tijuana, Juan también, Paco también, o sea, ya son varios, ya de cada generación, cada vez se colocan más. Roberto, si quieres ya... Perfecto, disculpa, perdón. Sí. Perdón, ya me pasé. Sí. Porque seguro ahorita tienen muchas. Sí, perdón, es que me encanta el tema y me aloco, pero gracias por... Ya nos dimos cuenta. Sí. Entonces, comenzamos de inmediato aquí de los que están aquí. Una pregunta. A ver, aquí tenemos la primera y después tomamos una de las que están en línea. Yo quería preguntar acerca de que, no sé si usted ha visto la película de Space Jam, que es donde mezclan personas con animaciones, con dibujos animados en 2D. ¿Usted qué piensa acerca de eso? ¿Y usted cree que realmente esto podría tener impacto en un futuro, las animaciones en 2D y, bueno, dibujos animados con personas, como esa película? Pues siempre se ha hecho, incluso está Mary Poppins, que tiene muchísimos años más. Está la de Space Jam, que recupera ese tipo, digamos, de tecnologías. Actualmente digital, pues se hace muchísimo, o sea, no hay ya ninguna limitante, ¿no? Es algo que se ha hecho por décadas y ojalá lo sigan haciendo. Actualmente es lo mismo que se hace, pero ya no es dibujos animados, ya son personajes creados por computadora. Por ejemplo, todo lo que ves de Los Vengadores es lo mismo, pero generado en 3D. O sea, es animación con acción viva, solamente que ya no hay una diferencia. Lo que pasa con la animación 2D es que todavía maneja muchísimo estilo gráfico y hay una gran diferencia, pero yo creo, a mí me gusta mucho y hay un público que todavía lo acepta bastante bien. No sé. Ah, perfecto. O sea, porque nos ha estado hablando mucho sobre el uso de las animaciones en el ámbito comercial, la cine, la televisión, las redes, pero nosotros, digamos, pues quisiera yo ver si tú tienes alguna idea sobre las aplicaciones de estas tecnologías en el ámbito de lo educativo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? No, pues es tremendo. La cuestión de la educación y la animación han estado relacionados durante muchísimo tiempo. Porque la animación genera un lenguaje que es mucho más accesible, tanto para niños como para adultos. Como se ha abaratado mucho los software, se pueden crear contenidos para cualquier tipo de sistema, ¿no? La cuestión de la educación online, por ejemplo, toda la creación de gráficos que ven ustedes se hace prácticamente de forma digital, tanto en 2D como 3D. Y la cuestión de la realidad virtual, que todo se produce en 3D, es algo que se empieza a desarrollar muy fuerte con fines educativos. Y esto se empezó a tocar con sus ventajas y sus desventajas hace mucho tiempo. Hay una película un poquito viejita que se llama Proyecto Brainstorm, en donde había un científico que por medio de un casco podía grabar los sueños, digamos, o las vivencias de las personas. Strange Days, la película Strange Days. No, se llama Proyecto Brainstorm. Es con Natalie Wood. Okay. Y creo que fue la última película que hizo. Entonces, este científico crea un casco en donde se lo pone a alguien y, por ejemplo, yo puedo grabar lo que estoy viendo ahorita. Entonces, se graba mi vivencia con todo y sentimientos, sensaciones, y alguien más se puede poner el casco y verlo. Entonces, explora mucho la cuestión educativa, se meten unos militares, le quieren quitar el proyecto,
luego alguien se lo pone y tiene relaciones sexuales ahí en una orgía. Entonces te exploran todo este tipo de cosas con cuestiones de pornografía, por cuestiones militares, y al final de cuentas la película, una amiga suya se muere en el laboratorio, se pone el casco y graba toda su experiencia. Entonces este cuate se mete por una especie de módem por teléfono y empieza a ver cómo se va y se va y se va. Bueno, está muy buena la película. Se los comento porque es como una exploración anterior de lo que es la realidad virtual actualmente, ¿no? Que tiene todo este tipo de generación de contenidos y en un futuro vamos a poder estudiar, yo creo que eso va a pasar, cualquier tipo de tema por medio de la animación 3D. Entonces, yo creo que cuestiones educativas, el futuro viene a ser la cuestión digital, este tipo de cosas donde uno puede acceder a lo que sea en cuestiones educativas. Yo espero que lo veamos en cuestiones de este tipo, en las escuelas, en las universidades, junto con la educación online, que para países como el nuestro, que es tan difícil llevar maestros a varios lugares, el llegar por medio de internet, el hacer contenidos mucho más accesibles para las comunidades indígenas y demás, es indispensable, ¿no? Yo creo que para nuestro país y para el mundo sería el futuro. No sé si te viene una pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? A ver. Sobre la tecnología que utilizan los dispositivos móviles, por ejemplo, Pokémon Go y este tipo de cosas que interactúan con la realidad. ¿Qué tecnología es la que se utiliza, cómo se hace y qué tan accesible es? Pues es tan accesible que ya la tienes en tu dispositivo, ¿no? Generalmente cuando ya llega a nosotros, ya lleva varios años desarrollándose. Entonces ese tipo de contenidos, los juegos para dispositivos, es lo que vamos a ver en un futuro. Prácticamente todo va a crear cosas para dispositivos. Si te fijas, bueno, para mí es un poquito difícil acostumbrarme, ¿no? Porque estoy más acostumbrado a otro tipo de cosas, ¿no? El cine, la televisión, pero mis hijas, por ejemplo, pues viven con su tableta y con el teléfono celular, ustedes también. Entonces todo el mundo tiene un teléfono celular, todo el mundo accede a la tecnología de esa manera, así que todos los contenidos van a acabar ahí, absolutamente todo, hasta la realidad virtual, que vas a poder tener tu visor, te pones tu teléfono y accedes prácticamente a lo que quieras. Bueno, aquí nos preguntan que si puede por favor repetir el nombre de la película y también como sugerencia que nos dé otras películas que nos permita pues profundizar en esto de la combinación de técnicas para pues apreciarlo mejor. Bueno, combinación de técnicas, bueno, de Walt Disney. ¿Pero de qué película? Sí. La del Brainstorm, ¿no? Proyecto Brainstorm se llama. La actriz es Natalie Wood, no me acuerdo bien del año, pero creo que por los 90, una cosa así. Fíjate, un comentario al respecto es que, por eso te decía de la película Strange Days. Sí. La película Strange Days es una película del 99 que habla de una fase distrópica en Los Ángeles, en donde para mí se pone un casco, pero no es un casco, en realidad es como una red que también graba sensaciones, pero en este caso graba experiencias de asesinato, ¿no? Y se vuelve adictivo, ¿no? Y entonces, bueno, pues resulta que es una película de ciencia ficción, ¿no? De hace 20 años, ¿no? Pero me recordó mucho porque aquí, digamos, el efecto es que se puede volver adictivo y sobre todo vivir experiencias límite como asesinar gente sin tener que asesinar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si tú has visto esa película, pero también fue bastante famosa. Sí, la vi. Sí, me acuerdo bien de la película. Pues Steven Spielberg acaba de hacer una, Ready Player One, sí, claro. Que precisamente está hablando de esto, ¿no? De lo que va a pasar en un futuro, los trajes, nada más que lo ve de una manera más fresa, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, pero por ahí va, porque es totalmente adictivo y es una cosa, pues, que es muy difícil controlar. Simplemente un teléfono celular, ¿no? Alguien se le pierde o se lo roban y es como perder tu vida, ¿no? ¿Qué hago sin esto? Ahora imagínense que estás condicionado a este tipo de interacciones, sensaciones, de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Pero pues por ahí va, ¿no? Claro que es adictivo, ¿no? Pero por supuesto, hasta para la educación. La combinación de técnicas, hay muchas películas, de 2D con 3D, prácticamente todo lo que se produce ahorita. Los Estados Unidos llegó un momento que pararon la producción de películas en 2D. Fue como un acuerdo de ellos, ¿no? Pero los japoneses los mandaron por un tubo y los siguieron produciendo. Si tú ves las películas de Estudio Ghibli, de Hayao Miyazaki, hasta los coreanos, es una combinación de 3D con 2D. No han parado de dibujar, ¿no?
Los gringos son los que metieron lo 3D, pero todos los demás lo siguen haciendo. Hay películas que ponen más técnicas ya muy artísticas que pueden ver ustedes. Por ejemplo, hay unas que son verdaderas obras de arte. Hay un cortometraje de Alexander Petrov que se llama El viejo y el mar, que ganó el Oscar, que está hecho con óleo sobre vidrio. Y hay un documental como él lo pinta casi con los dedos, y le preguntan, oye, pero ¿por qué los dedos, no? Dice, es que es la técnica que yo siento que es más cercana entre mi corazón y el vidrio, ¿no? Así te lo dice. Entonces, muy bonito. Recuperan ahorita con una película que es las Cartas de Van Gogh, Loving Vincent. Cartas de Van Gogh, exactamente. Sí, que está hecho totalmente con pinturas, ¿no? Que es otra maravilla. Haciendo el estilo de Van Gogh. Así es. Y hay una película también muy bonita con estas combinaciones de varias técnicas de animación que la produce Salma Hayek, que se llama El Profeta, de Khalil Gibran, que aquí en México se la sabotearon, no entiendo por qué. Yo la fui a ver al cine, estuvo un solo fin de semana y ni la anunciaron. Ahora sí que el que la vio, pero afortunadamente se puede comprar en video y tiene una página web educativa acerca de los contenidos en donde contrató a varios de los principales animadores del mundo, los más artísticos. Entonces hay un eje que es en animación 3D y se van poniendo los poemas del Profeta con diferentes animadores, ¿no? Muy famosos a nivel mundial. Es un peliculón, es bellísima, se la recomiendo muchísimo. Y hay varias cosas que se han hecho últimamente, digamos, con ese tipo de combinación de géneros, ¿no? Pero eso ya se fue como una cuestión más artística, pero se va a seguir haciendo, ¿eh? O sea, culturalmente hablando, la animación ya se convirtió en un arte, hay animación experimental y hay desarrollos muy fuertes. Ahorita en la UNAM, pueden buscar ustedes, hay una exposición de dibujo y realidad virtual, donde está involucrada la doctora Tania de León, que es una profesora de animación en la UNAM, en donde hay que apartar el lugar, pero es un proyecto también educativo, donde varios dibujantes creo que meten una experiencia de realidad virtual. Está un espectáculo ahorita en el CENAR también, que se mete la cuestión de realidad virtual con Björk y sus videos, que también tienen que comprar el boleto, está en el CENAR. Entonces cada vez este tipo de exploraciones son más fuertes, ¿no? Y la de González Iñárritu, ¿no? También la de Flesh and Blood, creo que se llama, ¿no? Carne y Fuego, que también estuvo, que es una experiencia también totalmente inmersiva. Entonces, ya no te puedo decir que es el futuro, es el presente, nada más que no, todavía no se ha desarrollado tanto, pero por ahí va la tecnología. A ver, otra intervención. Hola, ¿qué tal? Yo tengo dos preguntas. ¿Te acuerdas de una serie de hace muchos años que se llama Los Thunderbirds? Sí. Unas como marionetitas. Sí, claro, me acuerdo. ¿Cómo la hacían allí? Bueno, los Thunderbirds son marionetas. O sea, sí tenían la marioneta con hilos, los ponían la cámara y las movían. Sí, la original de los Thunderbirds es así. Sí, son puras marionetas. Luego hicieron otra versión que es como más stop motion. Pero la original son marionetas. Sí, porque la que yo vi, había naves espaciales, autos y cosas de esas, pero yo me preguntaba, ¿cómo le hace, no? O sea, son marionetas que están interactuando en el medio ambiente, ¿cómo le hacen? Pero bueno. No, esas sí son marionetas. Y no es la única, también George Lucas, el primer Yoda que hubo en sus películas es una marioneta. O sea, Frank Oz estaba abajo y la movían así, el Jabba de Hutt tenía gente adentro, el mono. O sea, la cuestión de las marionetas se usó mucho tiempo. Nada más que estos cuates se fueron por la cuestión de los hilos, ¿no? Y hubo mucha gente que implementó esas cosas que no les interesaba tanto. En Europa Oriental, uno de los animadores míticos que todavía está vivo se llama Jan Svankmajer, que incluso estuvo en México apenas, en una conferencia en la Cineteca y otra en Pachuca, en la FINIG. Él empezó a hacer stop motion y tiene un corto también muy simpático, donde son como dos piezas de carne que están bailando así en una cocina. Incluso si te fijas, ves los hilos que las están colgando, ¿no? Y está muy padre. Entonces, se usan mucho de ese tipo de técnicas y actualmente se comienza a ver esto como algo experimental, ¿no? Que le agrega valor al estilo de la animación, ¿no? Que es un poquito distinto de ser, ¿no? Entonces hay varios directores que exploran con este tipo de lenguaje, ¿no? Wes Craven, por ejemplo, lo hace. No sé si alguien vio esta de Isla de Perros, que es un lenguaje distinto, ¿no? La técnica es muy buena, donde ves un protagonista que es el niño que nadie sabe qué está diciendo, a menos que hables japonés. Entonces, toda la película, lo único que le entiendes es al perro, ¿no? Y al niño no, pero entonces más o menos vas viendo qué es lo que está pasando. Entonces tiene desarrollos de este tipo. Luego, por un lado, la animación comercial stop motion es perfecta, ¿no? Se le borran todas las líneas de las caritas, pero sale una película que
pone las líneas exactas para que las veas. Entonces es muy interesante ver cómo se producen ya este tipo de libertades para que la cuestión artística surja y sea algo un poquito más creativo, ¿no? Y la segunda pregunta, siempre he tenido esta duda acerca de cuando el hombre viajó a la luna en 1969 y todo el mundo piensa que lo hicieron ese video en un aula como esta, ¿no? O sea, tú que eres especialista en todo este rollo, ¿tú crees que fue una animación de los Estados Unidos para decir que el hombre había conquistado la luna en 1969? Checa el video y está pues, patético. Pues yo no Un creo, cuate brincando ahí. Pues no, ahora sí que no sé qué decirte, ¿no? Son las leyendas mundiales urbanas, ahora sí que quién sabe, ¿no? Unos dicen que sí, otros dicen que no. La verdad es que, pues no, ahora sí que para qué te digo, no sé, ¿no? Nos diga el maestro. Mejor que él te responda. A ver si alguien le platicó. No, bueno, yo creo que si hubiera sido una animación ya se hubiera sabido, mano. Pero bueno, no, bueno, yo lo que quisiera es agradecerte, ¿no? La verdad, tu presencia. Un aplauso, por favor. Y aquí recibiendo también aquí su reconocimiento, un regalito, un recuerdito aquí de nuestra Semana de la Cultura Digital. Estás cordialmente invitado a seguir hablando sobre animación las veces que quieras. Realmente fue muy ilustrativo, muy informativo y te agradecemos mucho tu participación. Ustedes por la invitación y cuando quieran venimos, les agradezco. Bueno, muchas gracias.